Josep María Català es catedrático de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma. Catedrático, perdón, bueno, catedrático también, ¿eh? Sí, pero no es, pero, son dos exacto, cosas distintas. Son dos cosas soy catedrático y además soy decano. En primera instancia eres catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y además pues eres el decano. En estos momentos el decano de la facultad. Desde hace unos años ya. Sí. Y bueno, además de, bueno, eres autor de una serie de publicaciones y sobre todo últimamente las tenemos aquí, tenemos la imagen interfaz, representación audiovisual y conocimiento en la era de la complejidad, básicamente las publicaciones en las que nos vamos a centrar y sobre todo de este año de 2014, Estética del ensayo, la forma ensayo de Montaigne a Godard, que esto nos lo has de explicar, y el cine pensamiento, que justamente el miércoles pasado estuvimos en la librería La Central, bueno, con una presentación magnífica. Buenas tardes, encantada. Que estuvo Roma Gubern, Joan Manuel Tesserras, estuvo también Elisabet Cabeza. El cine de pensamiento, formas de la imaginación tecnoestética, también mezclado pues tu itinerario profesional en Estados Unidos, México también. México, fantástico. Yo creo que también eso es importante. ¿Y alguna cosa más que digas? No, yo creo que has dicho muchas cosas ya, ¿no? No sé. No, yo creo que... Estaríamos en el terreno privado, entonces ya no. Pero bueno, en base entonces, lo que hemos planteado, entonces lo que planteamos con estas Working Sessions Q&A es hablar sobre todo eso, qué está pasando con la cultura y con los contenidos, la producción y la creación audiovisual con Internet. Mucho más allá de Internet como plataforma de distribución, esto ya lo conocemos, pero ¿qué más puede ocurrir? Y bueno, y también entonces a partir de este concepto tan interesante de la imagen interfaz, cómo vamos a iniciar entonces esta conversación a partir de la forma, de esta forma de pensamiento que decimos también, o sea, esta frase, y para irnos entonces, para ir llegando a este cine de pensamiento que planteas de la forma ensayo. Entonces, de la imagen e interfaz a la respuesta de lo que está pasando, que esto creo que es muy importante, o sea, plantear las problemáticas y también dar una respuesta, guiarnos un poquito, pues, cuál es el camino, si se puede decir de alguna manera, pero a partir de aquí decíamos, la imagen, o sea, vamos a presentar la imagen interfaz como modelo de pensamiento que articula las concepciones a través de las cuales se expone, se representa, se gestiona y se recibe el conocimiento de la cultura contemporánea, proponiendo este cine de pensamiento y decir igualmente, creo que es un recurrente en todos tus trabajos, esa reivindicación de las humanidades en la evolución del pensamiento y cómo el cine entonces se puede acercar a este ámbito de un pensar diferente y llegar con más profundidad a determinadas realidades. Josep María Català siempre habla de este nuevo encuentro de la cultura tecnocientífica y las humanidades. A partir de aquí, Josep María, la imagen interfaz, o empecemos por cualquier... Es obvio que hay muchas cosas, he puesto muchas cosas, digamos, sobre la mesa y que hay que poner un cierto orden. Y yo, la verdad es que he ido escribiendo libros un poco para poner orden a mis propios pensamientos, porque a partir del cine y después entrar en la fenomenología de la imagen y luego ya ver que la imagen era un ámbito muy complejo, al contrario de lo que muchas veces se había dicho, provocó una expansión, digamos, del territorio que yo quería dominar, que me obligaba a poner orden a través de los libros. No sé si lo he conseguido, porque en cada uno de los libros, en lugar de cerrar puertas, las he ido abriendo, con lo cual cada vez el terreno se ampliaba más. Antes has mencionado tú Internet, y es cierto que Internet se ha convertido en una especie de forma simbólica, en el sentido de... es como una especie de atractor, ¿no? Es lo que ahora
de alguna manera señala a los ojos de todo el mundo los cambios que pueden haber habido en el ámbito de los medios. Pero ya sabemos que los medios no desaparecen, es decir, que unos se superponen a los otros y que cuando hay un atractor de este tipo, lo que hace es modificar de alguna manera los medios anteriores. Los que están más cerca se modifican de manera más drástica y los que están más lejos menos. Digamos que el cine se modifica con mayor fuerza que el teatro, e incluso pues quizá más que la literatura, aunque el teatro sea más antiguo, pero por una cuestión, digamos, de semejanza, ¿no? Lo que estamos viviendo en estos momentos, por lo tanto, es todo un conjunto de transformaciones, que no es solamente Internet. Internet es la punta de lanza, pero lo importante quizá, y es lo que no se detecta tan fácilmente, es que a través de estos cambios que han ocurrido a lo largo del siglo XX, sobre todo a finales del siglo XX y ahora ya en el siglo XXI estamos plenamente en ellos, hemos cambiado de manera de ver el mundo y de pensar las cosas, aunque no lo parezca. Porque esto es muy profundo, o sea, esto sí, es un cambio muy determinante. A todos nos parece que las cosas siguen igual y que lo único que hemos hecho ha sido añadirles un ordenador donde antes estaba, o al lado de donde está la televisión, ¿no? Que les hemos añadido un iPad últimamente o un iPhone, y que todo eso no hace más que, bueno, lo que decía McLuhan, en cierta manera, en un momento determinado, que quizá había que decirlo así, que eso eran como extensiones de nuestros sentidos, ¿no? Bueno, una cierta razón tenía, no sé, la cámara videográfica o cinematográfica, una extensión de los ojos, el teléfono, cualquiera de ellos, una extensión de nuestro oído, etc. Pero no es solamente eso, es decir, pensar que lo único que hemos hecho ha sido ampliar de forma mecánica los sentidos o nuestras posibilidades, es de alguna manera un reduccionismo. Creo que hay un momento que hemos dado un salto. Como creo yo también que lo había dado la cultura en el momento en que apareció la fotografía y el cine. Es decir, también ahí hubo un salto que podríamos denominar epistemológico, porque no era una prolongación de lo que había antes, aunque muchas de las cuestiones anteriores se prolongaban, pero se producía algo nuevo. Y costó saber que se producía ese algo nuevo, costó saber que la fotografía no era una prolongación de la pintura, aunque los fotógrafos protestasen y dijeran que no, pero muchas veces copiaban a los pintores. Costó saber que el cine no era una prolongación del teatro, por ejemplo, ¿no? Aunque al principio lo fuera. Costó saber que la televisión, y aún creo que cuesta saber que la televisión no es una prolongación del cine. Pero a pesar de que costase verlo, el cambio se producía, es decir, la corriente profunda se producía. Y por lo tanto, cuando digo que hay una nueva forma de pensar y una nueva forma de concebir el mundo, no digo que necesariamente todo el mundo sea consciente de ello y que por lo tanto, digamos, ejecuten las posibilidades que se les da de manera efectiva, pero sí que lo hacen. Es decir, como decía Marx en otro ámbito, no lo saben, pero lo hacen. Él se refería a la burguesía y a la economía burguesa. Por ejemplo, me inspira lo que dices, o sea, cuesta saber, a nosotros nos pasa, ¿no? Cuesta saber que, por ejemplo, la producción audiovisual en Internet no es web TV, no es televisión. Claro. Cuesta saber esto Sí. también, ¿no? Bueno, porque también ocurre que, de alguna manera, y sobre todo los últimos medios, no dejan de ser contenedores de los anteriores, ¿no? Claro. El cine menos, pero bueno, también hubo algunos trasvases en las adaptaciones que realmente no eran cinematográficas, sino que eran una repetición, como a lo mejor de obras de teatro. Claro, la televisión, en principio, también se convirtió en un contenedor, y ahí cabía todo. Había la publicidad, el cine, las tertulias, el directo, y el directo es lo que realmente era televisión. Sí. Y muchas veces eso no se ha acabado de ver. Los profesionales lo saben, evidentemente, y aquí tenemos a un profesional de la televisión, Miguel Ángel Martín, de Televisión Española, que me ha dicho que vendría y ha venido. Pues Miguel Ángel Martín, encantada que estés aquí con nosotros. Que sepas que hay un micrófono y, por favor, ya te lo pasamos. Sí, Andrew, sí. Eso se está retransmitiendo, por lo tanto... O sea, pero que en cualquier momento, por favor, o sea... No, pero lo que estaba diciendo, yo que sé, evidentemente que los profesionales
De acuerdo. Que los profesionales de televisión saben perfectamente lo que es el directo, pero muchas veces, a lo mejor en las facultades de comunicación, no hacemos demasiadas distinciones cuando enseñamos lenguaje cinematográfico y enseñamos lenguaje televisivo. Tampoco lo tendría que decir aquí porque tengo un profesor de televisión en la sala y seguro que él no lo hace. Pero ocurre, ¿no? Porque los medios se parecen y entonces la nomenclatura se puede repetir. La fenomenología del directo es otra cuestión y entonces ahí es cuando se detectaría el salto, ¿no? Claro, bueno, es que un poquito, este era el tema un poco hacia el final, pero es un tema que evidentemente pues a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Como sí. Live Media que somos y por el medio que estamos justamente utilizando en estos momentos, pero bueno, y que creemos que va a tener una repercusión especial el vivo y el vídeo en vivo, pero quizás hablaremos de aquí un poquito, de aquí más adelante. Entonces, en este panorama propones este concepto de la imagen interfaz como un espacio de relación. ¿Cómo llegas entonces a esta imagen interfaz y qué crees, cómo nos ayuda a entender mejor qué está ocurriendo? A ver, el concepto de interfaz tiene como dos vertientes, una de ellas muy conocida, la otra no tanto. La más conocida es lo que está relacionado con el ordenador. Al fin y al cabo, al principio se habló de interfaz para hablar de los periféricos, el ratón, el teclado, etc. Luego hay otro elemento de interfaz que significa lo que el ordenador nos plasma en la pantalla para que nosotros podamos interactuar con ese ordenador. Digamos que es un punto un poco más complejo del concepto de interfaz. Sin embargo, se sigue estudiando como una cuestión, digamos, performativa, ¿no? De buscar los mejores interfaces, los más amigables, que son absolutamente necesarios, evidentemente, porque todos sabemos que cuando entramos en una web complicada nos perdemos y no sirve para mucho, ¿no? Por tanto, esta es una vertiente. La otra vertiente tiene que ver con la imagen, es decir, los cambios que la imagen ha experimentado. Y los cambios que la imagen ha experimentado en la última fase tendrían que ver con las características de la interfaz. Es decir, el hecho de que se establece un ámbito relacional en el que actúan el usuario, o varios usuarios, porque no tiene por qué ser uno solo, y la tecnología del ordenador. Se crea un campo entre los dos, que es la imagen que se da en la pantalla, pero que podría ser también una imagen holográfica perfectamente, que varía según las interacciones. Por lo tanto, estamos ya en otro ámbito, que no es ni el de las imágenes fijas, que podría ser las del principio, ni siquiera las imágenes móviles del cine. Son imágenes que se crean en esta interacción, que varían dependiendo, y eso se puede trasladar al ámbito, digamos, más filosófico, para entenderlo mejor, aunque parezca extraño, si lo equiparamos a la hermenéutica, ¿no? El hecho de poder hacer preguntas y que las preguntas dan unas respuestas determinadas en la investigación y estas respuestas te permiten convertirlas en una plataforma para nuevas preguntas. Bueno, esto sería la hermenéutica. Entonces, en el ordenador, por ejemplo, en los videojuegos, el jugador entra en un determinado ambiente, en un determinado mundo, interactúa con algunas de esas partes de ese mundo y eso ejecuta cambios en la imagen, en el mundo. Esos cambios le hacen actuar de nuevo de forma distinta y por lo tanto se va introduciendo en este campo. Claro, en el videojuego, digamos, la complicación no es demasiada porque la tendencia es a que sean realistas, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces ese realismo, igual que ocurre con el cine, lo único que parece articular es la tendencia a la identificación con el avatar, identificación con las situaciones y por lo tanto una actuación dentro de un ámbito más o menos naturalista, más o menos, ¿no? Pero bueno, podríamos pensar en otro tipo de videojuegos, en otro tipo de interfaces en las que las actuaciones provocan cambios que realmente te distancian. Y entonces necesariamente tienes que ponerte a pensar qué está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué me está pidiendo esto? ¿Qué tengo que hacer?
y automáticamente actuar de determinada manera. Este sería un tipo de interfaz un poco más complejo, que de todas maneras en algunos ámbitos ya se ha experimentado. Pero básicamente lo que este tipo de imagen nos ofrece es un nuevo régimen de lo visual, que es distinto de los regímenes anteriores. Hay elementos de esos ámbitos anteriores, pero que están resueltos de forma distinta. Entonces, en ese nuevo régimen visual, hay otro concepto que introduces cuando hablas de la imagen interfaz, que son los modos de exposición. Bueno, no que introduces, porque, o sea, sí. pero sí que subrayas ¿no? la importancia del modo de exposición, indicando que cada medio tiene un modo de exposición determinado y que, por lo tanto, aquello que se introduce en ese medio experimenta unas variaciones de acuerdo a lo que el medio le puede ofrecer. En este sentido, me parece que es interesante las formas de traslación, digamos, de un medio a otro. Eso en el cine ha sido muy importante, pero quizás ha sido poco estudiado en un sentido, digamos así, general, ¿no? Porque estudios hay. Sobre las adaptaciones, el hecho de que se adaptase una novela al cine, muchas veces sin darse cuenta el adaptador, el director, el guionista, quien fuera, de que los medios eran distintos y que por lo tanto no valía simplemente adaptar el argumento, que es lo que se hacía, ¿no? Entonces, claro, el argumento en este sentido neutral puede servir para cualquier ámbito, puede servir para el cine, para el teatro, para una novela, para televisión, para cualquier cosa. Pero en cambio, el hecho de poder estudiar a fondo lo que la novela tiene como medio y cómo expresa, como medio de exposición y cómo expresa aquellas cuestiones del argumento, implica que luego en el cine se pueda hacer esa adaptación profunda, es decir, no solamente el argumento, sino buscar la equivalencia de cómo el novelista lo ha dado, igualmente con el teatro. Pero esto al cine ya le ha ocurrido, porque el cine, como he dicho antes, al principio era teatral, porque la imaginación de los cineastas venía del teatro. Entonces era colocar la cámara delante de un espacio y simplemente captar ese espacio. Poco a poco se fueron dando cuenta de la diferencia, pero tardaron un poco, porque yo creo que hasta que no llegó Orson Welles, que venía del teatro, con Ciudadano Kane, Orson Welles quiere interpretar el teatro y dice, bueno, yo en el teatro tengo una profundidad de espacio ahí para actuar. El cine en ese sentido no me la da. Entonces, ¿qué hace? No se dedica a fotografiar obras de teatro, sino que se inventa una profundidad de campo. Claro. Y eso, evidentemente, es en el momento en que el teatro es cinematográfico. Es decir, dicho de otra manera, que el cine absorbe realmente la potencia del teatro. Y con la literatura, pues lo mismo. Las primeras adaptaciones no son más que adaptaciones mecánicas, hasta que llega un momento alguien, a lo mejor pues Renoir o otros directores, pero en realidad no ocurre digamos, en profundidad hasta los años 50-60, que se dan cuenta de la potencia que puede haber en la literatura para hacer avanzar el cine. Entonces, digamos, estas adaptaciones profundas son las que nos muestran la importancia de los modos de exposición. Nosotros tenemos una teoría, que si me permites te la voy, porque has citado a Orson Welles, y muchas veces al que admiramos totalmente, y pensamos, a ver si estás de acuerdo, que si Orson Welles viviera ahora, estaría trabajando con Internet. Seguro. Pues seguro, porque, claro, porque él, bueno, aparte de que, bueno, él trabajó en radio, inventó de alguna forma formas radiofónicas que aún ahora, digamos, no las hemos absorbido completamente, quizá también por lo mismo. Es decir, la obra radiofónica de Orson Welles, bueno, se conoce, pero se conoce pues porque adaptó novelas, por ejemplo. O porque hizo La Guerra de los Mundos, que es lo que siempre se habla, la adaptación de la novela de H.G. Wells. Pero en cambio, él en programas, digamos, más que parecían de entretenimiento, etcétera, encontró una forma radiofónica que era absolutamente nueva. La televisión, lo mismo. O sea, él hizo uno de los primeros film ensayos como Fake,
en el que se inventaba prácticamente un modo de exposición. Exacto, que es de lo que sobre todo nos hablas en Estética del ensayo, ¿no? Entonces, de esta forma, interfaz de los modos de exposición, bueno, a ver, hay toda... entremos un poquito en la cuestión tecnológica y luego ya vamos a la forma de ensayo. Claro, bueno, te lo voy a lanzar un poco así, a ver cuál es tu opinión o tu visión, ¿no? Por un lado, hay todos estos horizontes que se están abriendo y por otro lado, se habla también de la tendencia a la homogeneización de Internet. O sea, por un lado, ¿cómo lo ves tú? ¿Homogeneización? ¿O sea, quieres decir la homogeneización de la cultura? O sea, por un lado, están todas estas herramientas que nos permiten transmitir, comunicar, los medios sociales, y por otro lado se habla también de cómo todos estos avances tecnológicos pueden llegar a lo que es a afectar la diversidad de las culturas. Entonces, ¿cómo es una tendencia quizá de alguna forma imparable, pero ya no ha empezado ahora, empezó con la colonización, el imperialismo, etcétera, ¿no? Y siempre de alguna manera se ha hablado de esto. Tampoco las culturas han acabado desapareciendo, ¿no? En estos momentos tenemos multitud de culturas en todo el mundo, a pesar de que llevamos varios siglos en este sentido globalizando. De todas maneras, yo creo que lo que ocurre es que, en principio, el hecho de tener herramientas que nos permiten llegar a todas partes, y la televisión quizá es la que más, en este sentido, que ha llegado más que Internet, porque Internet al fin y al cabo no deja de ser una especie de laberinto al que puedes llegar a muchas culturas, pero en principio no homogeneiza las culturas, en principio, ¿eh? En cambio la televisión sí, porque marca tendencias, ¿no? Entonces la visión de determinados programas que son franquicias y que se hacen igual aquí que en la India, en cualquier sitio, evidentemente tiende a homogeneizar. Pero en general lo que yo creo que ocurre es que las culturas se vuelven más complejas. Se vuelven más complejas porque aparecen ámbitos de las otras culturas que alimentan hibridaciones. Y por lo tanto, en cada sector sí que se produce quizá una determinada capa de homogeneización. Pero por otro lado, eso inyectado en aquella cultura produce diferencias que son muy distintas de las que produce esa misma visión, esa misma forma de hacer las cosas en la otra cultura, ¿no? Es decir, que nos puede dar la impresión, si fuéramos viendo programas de televisión, de que en todas partes es lo mismo, pero el resultado de ese programa en la propia cultura, es decir, en la gente, etcétera, etcétera, y en lo que luego se produce, es muy distinto, pues aquí, como en Estados Unidos, que en la India. Creo que al final, por un lado hay una homogeneización aparente, pero por el otro la cultura se hace mucho más compleja. En realidad daría la impresión de que era más fácil homogeneizar una cultura menos compleja del siglo XIX porque tenía menos elementos y por lo tanto estaba más expuesta a cualquier introducción de una cultura de mayor envergadura, etcétera, que no ahora. Es como si estuviéramos vacunados, en cierta manera, ¿no? Es decir, eso vacuna y el cuerpo cultural crea anticuerpos. Entonces, claro, esos anticuerpos te prepara mejor. Podemos también pensar que las vacunas al final acaban convirtiendo a todas las personas iguales porque todos tienen los mismos anticuerpos, pero no, cada cuerpo reacciona de forma distinta, ¿no? Pues yo creo que esto es lo que sucede. O sea, en realidad estamos en presencia de una culturalización compleja que da muchas sorpresas. Aunque pueda haber, como digo, un basamento que pueda parecer que es común a todos. Bueno, pero por sobre de esto hay muchas más cosas. De acuerdo. Vamos a entonces la forma ensayo de Montaigne a Godard. ¿Cuál es el territorio que propone esta imagen de pensamiento? A ver, aquí la forma ensayo tiene mucho que ver con la forma interfaz. En realidad la forma interfaz, o dicho de otra manera, el ensayo es como una especie de interfaz. Es un constante deambular
ámbitos, por conceptos, por elementos, etc. Y es lo mismo que la interfaz en este sentido, es decir, que hay un paralelismo ahí, ¿no? La interfaz, evidentemente, ha surgido ahora como un nuevo régimen de la imagen, del audiovisual en general, y la forma ensayo es muy antigua, tan antigua como Montaigne. Pero, de alguna manera, la mentalidad de Montaigne anunciaba un poco nuestra mentalidad actual. No porque no hubiera habido antes otras mentalidades ensayísticas, pero no tenían relevancia, eran excepciones. Puede trazarse una historia dentro de la literatura de ensayos, igual que de los diarios personales, los autorretratos, que son formas literarias que se han considerado menores, que no estaban, por lo tanto, en la primera línea de la literatura y, por lo tanto, no se estudiaban demasiado. Ahora, en un momento determinado, ahora, pero no necesariamente a través de la literatura, sino a través del audiovisual, aparece de nuevo esta mentalidad, esta manera de entender las cosas. Es decir, ese relacionar las cosas unas con otras, el ir creando caminos que las conectan, etcétera, etcétera. Entonces, el ensayo y la interfaz tienen elementos que son muy, muy comunes. Claro, Montaigne, de alguna forma Montaigne lo que hizo fue retirarse de la vida política habitual, etcétera, y ponerse a pensar sobre el mundo. Es decir, es curioso porque él se retira de la vida, pero ahí empieza a pensar sobre todo, sobre la política, sobre los amigos, sobre la cocina, sobre la vida, el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el movimiento de irse para atrás para poder reflexionar es muy interesante en este sentido y podría tener que ver con el hecho de que nosotros ahora contemplemos el mundo a través de las tecnologías. Es decir, ese movimiento de retirada, que es una retirada para, en realidad, avanzar, estaría representado ahora por el hecho de que utilizamos tecnologías para, precisamente, poder pensar el mundo, poder comunicarnos con el mundo, ¿no? No nos alejamos de él, o nos alejamos de él precisamente porque desde esa atalaya es más conveniente para nosotros poderlo pensar. Entonces, digamos que habría esta pequeña relación, pero que no es quizá la más importante. Y ahí reivindicas el pensamiento-imagen. Esta es otra cuestión. A ver, uno de los elementos que a mí me interesa más ahora en estos momentos es la relación entre la imagen, la tecnología y el pensamiento. O sea, al principio yo me planteaba si era posible realmente un pensamiento a través de las imágenes. Y este es un territorio un tanto complicado, ¿no? Pero luego he añadido el elemento tecnológico, que es el que está en cine de pensamiento, de alguna forma, ¿no? Ahí es la tecnología y es el movimiento también. Las dos pretensiones, en realidad, van un poco, o han ido un poco contracorriente, en el sentido de que la imagen se consideraba que en principio era lo contrario del pensamiento racional. Evidentemente los pintores piensan y las imágenes en realidad siempre han pensado de alguna forma. Siempre hay algún elemento, un concepto, unas ideas en las imágenes, pero yo quería decir algo más, quería ir más allá, decir que realmente se podía establecer un determinado discurso a través de las imágenes. Pero esto es algo que se ha negado, porque nos hemos estado rasgando las vestiduras durante los últimos decenios pensando que el advenimiento de una sociedad de la imagen significaría la bancarrota del proyecto de la ilustración y por lo tanto de la racionalidad. Y yo he intentado luchar contra esto. La tecnología lo mismo, es decir, la tecnología también se interpreta todavía como algo que es contrario al pensamiento, puesto que lo que nos aboca es a una conexión inmediata con las cosas sin la simbolización necesaria. Por lo tanto, también, de alguna forma, tendría que haber con una tendencia a la irracionalidad. Claro, yo no digo que esto no sea así, en principio, el peligro está ahí, pero es simplemente un peligro de uso, no un peligro que sea sustancial. Ahí hemos de ir llegando. Claro, no es sustancial, es todo lo contrario. Es decir, tanto la imagen como la tecnología lo que hacen es permitirnos una mayor potencia de pensamiento. En este sentido,
lo he explicado varias veces, y el otro día en la presentación de los libros, tú estabas allá, y por eso disculpo si lo repito. No, por favor. Pero quienes nos están viendo seguramente no lo han oído. Pero está la idea que a mí me parece crucial de Roger Bartra, el antropólogo mexicano, que habla de el exocerebro, es decir, del hecho de que la tecnología, la técnica en principio, después las tecnologías, han ampliado nuestro cerebro. Es decir, que a medida que hemos tenido nuevas herramientas, hemos sabido hacer más cosas. Por eso decía yo antes que había que matizar la cuestión de McLuhan, porque si no, la herramienta sería simplemente una extensión de la mano, por ejemplo, con un martillo, con un destornillador. Evidentemente lo es. Algo que no podemos hacer con la mano lo podemos hacer con aquello. Pero lo que está diciendo Bartra es algo más. Esas herramientas amplían la capacidad de nuestro cerebro. Y yo pienso que más que cerebro tendríamos que hablar de la mente, que la mente es como una especie de interfaz. Entonces, hay unas grandes discusiones en estos momentos con los neurocientíficos sobre qué es la mente. Parece que muchas veces quieren localizarlo todo en el cerebro, pero la solución precisamente sería en lo que está diciendo Bartra, porque Bartra está diciendo que parte de nuestra mente está ahí fuera, que son los instrumentos que utilizamos, pero también las instituciones, también las imágenes, también muchas de estas cosas. Entonces, tendríamos que la mente sería precisamente esta confluencia entre el cerebro, como la base material, y la cultura, las instituciones sociales y los instrumentos que tenemos. Entonces, ahí se produciría una interfaz, realmente un ámbito de comunicación que tendría una potencia determinada sobre la que podríamos establecer pensamientos. Entonces, ahí está. Por tanto, la imagen, en este sentido, sería también como una especie de tecnología. Yo siempre he pensado que en realidad la imagen nos ayuda a pensar porque y eso tiene que ver con el film ensayo. Hemos hablado de Montaigne, Godard. Claro, Montaigne es el ensayo literario, que tiene una particularidad. Godard es el ensayo cinematográfico. Entonces, en el ensayo cinematográfico ahí está la cuestión de las imágenes. Entonces, pretender que simplemente mostrando imágenes desarrollas un discurso es posible, pero no es lo suficientemente potente. Tienes que poderlo comunicar, y esa comunicación forzosamente se tiene que establecer a través de la palabra. Entonces ahí está también esas interrelaciones que son de carácter interfaz, podríamos decir, entre imagen y palabra. Es decir, no excluimos una y otra, ni otra, sino que lo que hacemos es, unas determinadas imágenes nos plantean un ámbito de ideas, y entonces nosotros lo que hacemos es expresar esas ideas, ¿no? Las verbalizamos de alguna manera para comunicarlas, si es que las tenemos que comunicar. En el ensayo, evidentemente, la voz en off o un texto o cualquier cosa puede comunicar. Y eso nos lleva a nuevas ideas visuales. Por lo tanto, las nuevas ideas visuales se vuelven a plantear, y estamos un poco en la misma situación que la interfaz. En la interfaz, el hecho de verbalizarlo, en la interfaz, digamos, en el ordenador, si es un solo usuario, no tiene por qué verbalizarlo, pero realmente esto se está produciendo, ¿no? Es decir, se está produciendo un punto de pensamiento, que sea reflexión personal, sin necesidad de verbalizarla, pero existe, ¿no? Que te la ha dado precisamente esas imágenes que has creado con tu interacción y la colaboración de la máquina. Hablas, bueno, también hablaremos de la construcción de usos, pero reivindicas también este espacio de la intimidad y del sujeto. Me imagino, y hablas del sujeto en relación también de los usos que se están dando de Internet y también de esta sobreexposición de lo público y del sujeto. Entonces, por un lado, es necesario, dices que es necesario que se abra ese espacio de la intimidad que al mismo tiempo está siendo atacado sí, el espacio, claro, estos son dos cuestiones quizá distintas, en el sentido de que una cuestión es la privacidad, ¿no? Que es lo que quizá está siendo atacado, también la intimidad, es verdad, y la otra es ese espacio íntimo, que es el espacio necesario para poder realmente reflexionar. A ver, la tendencia, y yo creo que ha sido una tendencia del siglo XX, el siglo XX ha sido muy iconoclasta en general, iconoclasta metafóricamente me refiero, ¿no? Es decir, ha ido a romper mucho, y esta era una cuestión de las vanguardias también. O sea, yo considero que las vanguardias están ya superadas, precisamente por eso, porque ya no se trata de ir a la contra, y a la contra quería decir
que de pronto el sujeto había muerto, ¿no? Es decir, los estructuralistas y postestructuralistas decidían que el sujeto había muerto. Bueno, y pues tenían cierta razón al incidir en las estructuras, etcétera, etcétera. No sé, en cierta manera había muerto para los vanguardistas pictóricos de finales del XIX y principios del XX, había muerto la pintura figurativa. Claro, después de tanta matanza, realmente era difícil continuar, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en otra situación. No se trata de que haya muerto, sino de cómo lo recuperamos, porque hay elementos que son absolutamente necesarios para nuestra subsistencia. No podemos subsistir. Antes has hablado tú de la reivindicación de las humanidades. Es que las humanidades no son una moda, aunque lo parezca, porque ya prácticamente nadie las estudia en las universidades, etcétera, etcétera, pero es que es una absoluta necesidad. Claro, la tendencia parece que, como no están a la moda y no las entendemos desde el ámbito en el que nos encontramos ahora, eso tenga que desaparecer. Yo creo que no. Yo creo que hay que volver a pensar cómo introducimos las humanidades en el nuevo ámbito de las tecnologías. Por lo tanto, la dicotomía que se establece también entre los que quieren conservar las humanidades sin enterarse de lo que está pasando es absolutamente negativo. Esto es suicida. Lo que hay que hacer es aceptarlo desde el otro lado y ver qué podemos hacer. De la misma manera que el cine recuperó gran parte de la tradición literaria y teatral y la traspasó a multitud de gente que de otra manera no hubiera llegado a ello. El sujeto, pues lo mismo. Evidentemente el sujeto actual no es el mismo sujeto que podíamos tener en el siglo XIX o en el siglo XX. Pero eso no quiere decir que no haya sujeto, porque lo hay. Porque todos tenemos una conciencia de sujeto y por mucho que nos hayan querido masificar, por mucho que estemos metidos en las redes sociales, hay un momento en que tú eres tú, ¿no? Es decir, será un fenómeno y alguien te dirá, no sé, es como si decir, no sé, no creas en Dios. Bueno, pues si hay quien cree en Dios y le sirve, pues tendrás que aceptar que lo utilice como un dispositivo. Pues el sujeto creo que es lo mismo. A menos que alguien quiera realmente despojarse del sujeto, no sé cómo exactamente, es decir, haciendo unos ejercicios básicos de no querer ninguna introspección, pero ya sería un acto, digamos, muy de vanguardia, por otro lado, ¿no? Muy personal. Pues entonces la tarea es conservar el sujeto. Y así indefinidamente, es decir, la tarea es en estos momentos ir recuperando aquellos espacios que el siglo XX había decidido que no tenían que existir, y no era verdad, tenían que existir. Y el arte figurativo, un pintor como Bacon nos demuestra que tiene que existir. Y Bacon realmente encuentra el punto, o sea, el punto entre el abstracto, digamos, y el figurativo, y ahí lo ves. Ese capítulo sobre Bacon es fantástico en Estética del Ensayo, que hablas además de lo figural, ¿no? Exacto, o sea, sí, consiguiendo a Deleuze. A Deleuze, ¿no? Como el cuerpo, esa expresividad que... Es que hay otra cuestión ahí, exactamente, las emociones. Es decir, parte de esos libros también he escrito otros sobre el melodrama, pensamiento melodramático, que claro que yo creo que se complementan, porque como te he dicho antes, yo escribo los libros un poco para contestar a las preguntas que me hago yo mismo, ¿no? Y entonces la cuestión de las emociones también entendía que el siglo XX había pretendido que no existían, o que no debían existir, que eran negativas siempre, ¿no? Claro, desde un punto de vista de la ciencia, que es lo que nos ha dominado hasta ahora, era dejemos el sujeto de lado, porque el sujeto, digamos, lo subjetivo modifica nuestra observación del mundo. Evidentemente dejemos las emociones, porque las emociones nos llevan por mal camino, y así vamos eliminando para encontrar ¿qué? Porque al final lo habíamos despojado todo, habíamos desencantado tanto el mundo que lo que encontrábamos era, no sé, un objeto sin demasiado sentido, ¿no? Por lo tanto, esta cuestión de Bacon, es decir, de lo figurativo, implica también, y lo del cuerpo y de la transformación del cuerpo, implica también una determinada visualización de las emociones en este sentido, o sea, las visualizaciones trasladadas a la imagen. Y en realidad la interfaz tiene que ver con esto, porque ahí también las emociones están en los cambios. Por eso a mí, en el último libro, me ha parecido tan importante recuperar la noción de movimiento. Es decir, entender ahora qué significaba el movimiento en la imagen cinematográfica. Porque, como siempre también lo pensamos en la dirección de la naturalización de la imagen.
Es decir, la fotografía le faltaba algo que era el movimiento, por lo tanto se le añade el movimiento y la fotografía es más realista, ¿no? Como se le añade luego el sonido y es más realista. Todo eso está bien, pero ya avisaron Eisenstein y Pudovkin, etcétera, en su momento, y el mismo René Clair, cuando incorporaron el sonido, de que aquello lo que iba a hacer era hacer perder de alguna manera la potencia expresiva que tenía la imagen y la posibilidad del sonido, puesto que lo único que hacían era construir imágenes más o menos naturalistas. Y bueno, eso fue una perspectiva y evidentemente el cine no se detuvo ahí, ¿no? Yo no soy de los que dicen que el cine mudo era mejor que el cine sonoro, en absoluto, ¿no? El cine sonoro ha sido y sigue siendo fantástico. Pero sí es verdad que sí se perdía una potencia. En el caso del movimiento era así. Es decir, el movimiento simplemente entraba en las imágenes para representar el movimiento real de las cosas. Sin embargo, el movimiento era un punto, primero un punto de construir un tipo de imagen también inédita, que era la imagen espacio-temporal. Es decir, el espacio-tiempo, la nueva categoría que Einstein descubría, tenía una materialización en el cine, porque las imágenes se transformaban y entraban en una especie de fluido. Entrábamos en un universo fluido, que es el que ahora nos encontramos. Por lo tanto, este fluido tenía que ver con cuestiones emocionales, porque en última instancia, y ahora no recuerdo qué autor lo dijo, pero que en última instancia siempre está la música. Y entonces realmente lo que estamos descubriendo ahora es el pozo musical de las imágenes, donde entra la posibilidad de la transformación, la posibilidad de las emociones, etcétera, etcétera. Bueno, he apuntado una cosa porque me van viniendo, claro, digo, y entonces la categoría de la imagen movimiento viva. Aquí hay otra retomando a donde iba, quería ir llegando. Cuestión. Sí, que has hablado de la televisión, sí. Pero de repente ahora, Internet, perdón, nos vuelve a dar más esa posibilidad como estamos ahora. Sí, exactamente. Claro, si lo examinamos desde esa tendencia a la naturalización, diríamos, hemos vencido todas las barreras y ahora ya estamos en la comunicación directa, por lo tanto no hay mediación. Yo lo dudo. Es decir, dudo que sea lo mismo vernos desde aquí, como nos está viendo Miguel Ángel, que nos estén viendo a través de Internet o a través de un monitor de televisión. Tampoco quiero ponerme en este sentido fundamentalista y decir que son grandes diferencias, pero hay unas ciertas diferencias. Entonces, estas ciertas diferencias, evidentemente, nos ofrecen posibilidades de diferenciar más, ¿no? Es decir, en este sentido, simplemente podemos hacer que la transmisión en directo sea transmisión en directo, pero también lo hemos visto en los partidos de fútbol. O sea, los partidos de fútbol no es lo mismo. ¿Por qué? No es lo mismo, en principio, porque ya había unos dispositivos con las cámaras, etcétera, que transmitían el partido y no era lo mismo que estar en el campo. Pero si uno está acostumbrado a ver los partidos por televisión y se va al campo, la primera sorpresa que va a tener es que cuando hacen un gol no lo repiten. Y se queda uno extrañado y dice, hombre, me lo he perdido, porque tú estás acostumbrado a televisión que te lo repiten 3, 4, 5 veces. Bueno, pues entonces quiere decir que la propia televisión ha observado que sobre aquella cuestión del directo tiene unas posibilidades, multicámaras, planos de detalle, público, repeticiones, etcétera. Por lo tanto, bueno, es el directo como base y luego el repensar ese directo como algo más. Pero claro, vivimos en un mundo del directo y ahí está. Hay un autor que murió hace poco, que es Harun Farocki, por ejemplo. Que está ahora justamente en la Galería Àngels Barcelona. Precisamente la última intervención de Farocki fue en la Galería dels Àngels, aquí en Barcelona, antes de morir, muy poco antes. Y él habla precisamente de esas imágenes de los drones. Es decir, porque claro, el dron es la televisión en directo. Los drones tienen una pantalla una cámara de televisión, bueno, que pueden examinar muchas cosas y que llegan ya, digamos, al máximo de perversión cuando esa cámara está puesta en la punta de un misil, ¿no? Entonces es el misil acercándose y estallando y viéndose en directo ese estallido. Claro, ese es es el lado más oscuro, pero existe ese lado oscuro, de ese ideal que yo tengo, claro, del live, de la imagen. Sí, pero yo no intento, pero quiero decir que ese lado oscuro existe. Y claro, Farocki, ese lado oscuro, le permite pensar sobre lo que significa el directo, lo que significan las imágenes de la televisión, etcétera, etcétera. Yo creo que es esto lo que nos conviene. Es decir, delante de la facilidad de los nuevos medios, y el directo es la facilidad absoluta en este sentido, estamos obligados, de alguna manera,
a ponerle barreras para poderlo pensar, ¿no? Es decir, no dejarnos llevar por la fascinación de esa facilidad, porque al fin y al cabo la facilidad es la que nos da la propia tecnología, que no deja de expresar ideas por sí misma, ¿no? Wilhelm Flusser decía eso de que las imágenes técnicas son imágenes, digamos, de tercera generación, porque provienen de textos científicos que han sido asimilados por ingenieros y que por lo tanto han adaptado unos aparatos que parten de esas ideas. Ese es el otro tema importante. Por lo tanto, claro, te lo harán todo, pero te lo harán desde una determinada perspectiva. La obligación, y ahí está la cuestión del pensamiento para introducirlo, el pensamiento crítico para introducirlo en estos ámbitos, es ver cómo puedes sacarle rendimiento a aquello que te está ofreciendo, porque al fin y al cabo aquello no es más que una plataforma a partir de la que puedas tú actuar. En este sentido, claro, hay dos formas de introducir pensamiento aquí. Una cosa es el pensamiento crítico para poder, digamos, desconstruir ese aparato, y la otra es que utilices el aparato un poco para pensar, porque es lo que te permiten los aparatos. Es decir, eso decía también Bruno Latour, que es uno de los grandes especialistas en la antropología o la etnografía de las tecnologías y de los funcionamientos del laboratorio, etc., ¿no? Él dice que las imágenes científicas, para tener sentido, tienen que pasar por muchas modificaciones. Es decir, no, al contrario de lo que pensamos, que es que las imágenes científicas nos muestran la realidad inmediata, resulta que no, que él está diciendo que tienen que pasar por diferentes especialistas, y que cada especialista le añade un elemento, o visualiza un elemento, o descubre un elemento, que ese elemento es lo que permite que otro especialista en otro laboratorio le dé otro sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que en cierta manera también aquí hay algo de interfaz. Por lo tanto, si ese mismo ámbito de la imagen científica, que sin pensarlo demasiado podríamos suponer que es o debe ser el colmo de la referencialidad, si esa imagen ni siquiera la tiene, quizá tampoco debemos pensar que la debe tener cualquier imagen en este sentido, ¿no? ¿Hay alguna cuestión? Yo lo digo porque ahora tengo como la última parte a atacar. Pero si hay alguna cuestión. Miguel Ángel, tú habías estado aquí, ¿verdad que nos...? ¿Verdad? O sea, porque es que de repente digo, claro, nosotros hemos hablado, pero hace años también, o sea... De acuerdo, sí, nos ha sido... Estoy encantado, estoy aquí oyendo a José María. Sí, para ver. Es que de repente me ha venido, claro, sí que habíamos hablado en alguna otra ocasión. Por aquí en alguna charla. A ver, no, yo estoy encantado de oír a José María y prefería seguir oyendo. Simplemente me han gustado muchos trozos que creo que llevan a la reflexión y algo interesante. Pero el tema del movimiento me parece especialmente interesante. Ese análisis de Bacon en torno al movimiento, que en realidad Bacon lo que hace es congelar el movimiento, interpretar un movimiento y abrir esa puerta que me ha parecido muy brillante a la reflexión que es lo que forma. En esas interpretaciones yo recuperé un poco el mito del toque de Midas. Midas tiene un problema, todo lo que tocaba se convertía en oro. Esto en la crisis sería una cosa agradable e interesante, pero claro, cuando resulta que si tocas una manzana para comértela y se convierte en oro, ya la has alterado su esencia para convertirla en otra cosa. Los sentimientos, cuando abrazas a alguien, te conviertes en oro y deja de tener función esa relación. Fijémonos un poco que eso es quizá esa relación de la interfaz al tocar las cosas en las pantallas, en nuestra interacción, en alterar esos contenidos que están en la red e intervenir continuamente, nos aleja cada vez más de la contemplación, de las ensoñaciones del paseante solitario, y nos llevan a esa especie de alteración imposible de evitar de los contenidos audiovisuales, especialmente en estos nuevos medios de difusión en la red. Cuando estamos viendo cosas, comentamos, producimos, hacemos segunda pantalla, comentamos de manera más mediática, hacemos hibridaciones con lo que hacemos. ¿Qué pasa? Que ese toque Midas es inevitable a estas nuevas técnicas y tecnologías. Incluso tiene mucho que ver con lo táctil, porque Midas tocaba hoy el multitouch, ¿no? Las pantallas táctiles que llevan a interactuar con el contenido que estamos viviendo. Y me parece que todo eso efectivamente nos aleja de ese espacio vital que hay que recuperar, no sé si como arte, pero de la reflexión. Eso que si no estoy interesado yo me callo, porque yo soy José. Además aquí ha venido ahora otra persona del público, ya somos tres. Adelante, muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión?
Pues continuamos entonces. Sí, sí. Bien. Tengo aquí unas cuantas notas. Vamos a ir entrando el tema, bueno, te cito. La incomunicación más radical y perversa se produce entre la perspectiva de una cultura científica y la perspectiva de una cultura del humanismo crítico. La moderna tecnología crea un espacio de mediación en el que el discurso racional se diluye. La realidad es claramente post-McLuhaniana, una realidad comunicativa que ha dejado atrás la problemática de los mensajes. Lo importante es la estructura mediática, el punto de partida instrumental que delimita el territorio arquetípico. Voy a ser un poquito larga. Te dejo descansar. No, pues, pero es que, estoy intentando seguir el hilo de mis pensamientos. Entonces, el punto de partida instrumental que delimita el territorio arquetípico, volvemos a habitar el territorio del mito, un mito sustentado por un tejido tecnológico que es en sí mismo otro mito, de ahí la necesidad de tomarse en serio el maniqueísmo, pero no para volver a la dialéctica entre el bien y el mal. De lo que se trata ahora es de comprender que nuestras acciones, y más aún nuestra adscripción a ciertas funcionalidades, me imagino funcionalidades, el móvil, el iPad, o sea, ciertas Facebook, medios sociales, click, I like, my friend, etc., funcionalidades que pretenden no tener nada que ver con la ética o con la política, nos sitúan del lado tan simple como puede ser el mal. José María Catalá apela a perseguir la unión de un saber complejo con valores que promuevan la honestidad, la combinación de una ética del saber y la complejidad. Y bueno, y recordaba que me gustó mucho cuando dices que Nietzsche fue el último filósofo no fundamentalista, porque quería colocarse más allá del bien y del mal. Entramos en la ética de los medios. Sí, claro, la cuestión de la ética es una cuestión muy resbaladiza, porque la ética es algo que no se puede normatizar, es decir, normativizar, quiero decir. Si haces una norma y las personas tienen que ser éticas por aquella norma, no va a funcionar. Sin embargo, es necesario expresarlo de alguna forma. Claro, yo creo que muchas veces la ética está precisamente en el ámbito de las actuaciones. Por eso yo de alguna forma decía que estábamos fuera de un universo post-McLuhaniano, porque ahí la ética era una cuestión de los mensajes, de alguna forma, ¿no? O sea, ¿qué mensaje conduces, qué mensaje lanzas? Y por él mismo lo dijo, que el medio era el mensaje. Pues que si el medio es el mensaje, entonces la ética está puesta en el medio, ¿no? Pero tampoco el medio en sí mismo. Es decir, demonizar las tecnologías que han sido fabricadas por determinadas corporaciones multinacionales o porque provienen muchas de ellas del instrumental militar norteamericano, es una forma de reducir las cosas a un mínimo que es, digamos, poco operativo. Es más el conjunto de elementos que constituyen esta técnica y la relación que tú mantienes con ellos los que debe permitirte entender en qué ámbito ético te sitúas. No sé si esto se entiende demasiado bien porque es complejo. Y la complejidad en realidad lo que está es planteando estos problemas. Es decir, todo lo que acabas de leer tú ahora se podría resolver mediante 4 o 5 apartados especializados. Es decir, cada una de las cosas se podría tratar a partir de una especialidad determinada. Pero claro, mi tendencia es a abjurar de las especializaciones y a hacer que las cosas tengan, es decir, que choquen unas con otras, y aunque si chocan está bien, porque entonces hay que buscar las soluciones, pero claro, automáticamente tienes un edificio, digamos, que se tambalea.
porque son muchas cosas. Es mucho más fácil simplemente decir, esto es como cuando escribes frases muy largas y alguien te dice, si vas a que te corrija alguien, te dirá, no, pon puntos y aparte. Entonces acabas escribiendo como Hemingway, que era sujeto, verbo, predicado, punto, sujeto, verbo y predicado. Claro, esto es muy fácil, esto no hay quien se equivoque. Ahora, si te lanzas a hacer una frase larguísima y empiezas a poner relativos, subordinadas, aquello no sabes por dónde lo vas a coger. Pero en realidad estás en ese momento construyendo algo que va más allá, a nivel incluso mental y de ideas, que no esa frase tan... Y ahí está la cuestión. Y la ética siempre es, digamos, el invitado no deseado en todos los elementos, ¿no? Porque se deja ahí en un rincón, como diciendo, bueno, si conviene ya apelaremos a la ética. Nadie apela a la ética. Entonces, yo lo que estaba intentando decir es que la ética debería entrar en el pensamiento también de estas cuestiones, pero no como norma, no porque haya un decálogo, como hacía Lars von Trier cuando decidió burlarse de todo el mundo y decir que había que hacer un decálogo para hacer cine, ¿no? Y entonces no se podía llevar la cámara en un trípode o no se podía hacer cuántos. Eso no tiene demasiado sentido, ¿no? Es decir, la ética en este sentido tiene que ser algo que aparezca como una parte del pensamiento, es decir, como si fuera un dispositivo que te obligase a decir, de la misma manera que un matemático no se permitiría contradecir una determinada fórmula matemática, porque evidentemente esto sería un fraude, no le funcionaría, nadie se lo aceptaría. Debería haber también ese punto ético en el que algo que estás haciendo no funcionara porque te falta eso, porque es un elemento que el circuito no funciona si no lo tiene. Y eso es vital en estos momentos. Eso yo creo que es vital. Bueno, ahora estos días ya lo sabemos, pero... De acuerdo. No tengo demasiadas esperanzas tampoco, ¿eh? Pero era una cuestión más dentro de la complejidad de estos elementos. ¿Alguna cuestión? Si no, yo... Perdón. Le pasamos el micro y así... Sí, que la ética es un a priori del pensamiento. Sí, pero esta es la cuestión. Claro, si la colocamos como a priori... Es muy fácil, cuando dices que es a priori, colocarla a posteriori. Porque, es decir, a priori, entonces, vale, la ponemos entre paréntesis y entonces actuamos como si realmente la ética actuara. La ética tendría que estar constantemente, es decir, sí, puede ser una a priori, pero en todo caso debería destilarse dentro de cualquier actuación. Sí, claro. Es decir, como una forma del pensamiento, que estuviera, digamos, que tuviera una especie de fusible por el cual... Si no estás en esa concordancia ética, si no lo consideras, el pensamiento no te pudiera funcionar. Sí, yo entendía a priori como digamos, la puerta para entrar en este juego, vale. Sin el cual no se puede participar en el juego. ¿Me explico? En ese sentido, no externa. Ya. Es que los juegos quizás cada vez son más privados. Ahí está el problema. Que habla José María me recuerda mucho a las ideas de Luckmann en La religión invisible, cuando decía de que nos volvemos más hacia nosotros mismos y hacia fe casuales y privadas que no compartimos. Y cada vez con estos consumos tan individuales y en soledad, lo que pasa es que la gente se crea sus propios sistemas éticos y empieza a haber una atomización, no sé si de anticuerpos muy diferentes, en el sentido que hablaba antes José María, pero algo francamente complicado de analizar, porque cada vez sentimos que las éticas son diferentes entre las personas que hablamos. Hay una que sale en los periódicos, de la basura que estamos viendo todos los días de llorar, pero yo me refiero a esa ética del consumo audiovisual, o a esa manera, hombre, hay pecados, como amigos que conozco que ven películas en fast forward, ¿vale?, para ver qué pasa al final, pero yo me refiero a otro tipo de ética, esa del consumo íntimo de los valores artísticos, por ejemplo, y de lo que damos valor, que la gente cada vez se atomiza más, debido, yo creo, a un consumo en soledad. Sí, pero si tú piensas, cuando tú llegas a pensar y a asumir que todo lo individual es el producto de todos los otros individual con el cual te rodeas, ¿entiendes? Entonces ahí sí que entras en una dimensión ética. Es un poco junguiano eso, pero estoy de acuerdo que también existe esa dimensión. Sí, pasa es que, bueno, Jung podría tener razón en ciertas cosas porque de alguna manera los medios crean arquetipos, ¿no? Es decir, quizá no sabíamos dónde estaban los arquetipos cuando Jung los pensaba, pero ahora resulta que están en los medios. Y esa es la cuestión de la mitología también que surgía allí de alguna forma, ¿no? Pero
Pero también es verdad que creo que en estos momentos la gente está más sola, a pesar de que parece que esté más comunicada a través de las redes sociales, etcétera, pero en realidad está más sola que no en tiempos anteriores en que se comunicaba más directamente. Y evidentemente esto tiene un peligro, que es el de eso, de crear una especie de mundos particulares en los que también habría una ética particular, pero yo creo que forzosamente la tienes que acabar poniendo en común, ¿no? Y finalmente hay un punto, digamos, de comparación y de comunicación que te lleva a tener esa ética común. Pero yo lo que no querría es que la ética quedase eso apartada también como una especie como una especialidad que se aplicara solamente en determinados momentos. Por ejemplo, cuando se descubren los corruptos que estamos descubriendo estos días y alguien pide perdón. Bueno, ese no es el momento ético que yo estaba pensando. José María, ¿puedo volverte a citar? Será la última, será la última. Citando, pero... Y a partir de aquí, si queréis, ya bueno, vamos concluyendo. Bueno, tú dices, es que creo que, porque creo que además esta cuestión de la ética es muy importante en estos momentos, y eso también tendría que ver con esos usos que se están construyendo, que nos están construyendo y que estamos construyendo y que debemos también construir, ¿no? Esos usos de las tecnologías. Dices, tras los gestos de los cineastas contemporáneos, y yo creo que de los creadores contemporáneos, asoma el rostro de la ética. El ejercicio ensayístico es también un ejercicio ético por medio del que la libertad personal se transmuta en libertad social. Esto me gusta mucho. Entonces, el pensamiento individual se visualiza y expande víricamente, transmutando las coordenadas tecnológicas e industriales que lo hacen involuntariamente posible. El receptor de los ensayos, por su parte, se ve literalmente obligado a revisar el mundo ante la representación excéntrica, pero razonada, que de esta le ofrecen los ensayistas. Me gusta esta categoría que haces, los vanguardistas, los ensayistas, también tiene que ver con este periodo que hablas al final de tu libro, de ensayo y senectud. Me gusta mucho también que hablas de el arte viejo, ¿no? Con Montaigne. De repente, por primera vez, he leído el arte viejo. Me ha sonado muy bien, curiosamente. Siempre ha sido arte nuevo. Pues ahora el arte viejo me encanta, ¿no? Entonces, bueno, esto es porque uno se va haciendo viejo y entonces se abre el espacio necesario para poder habitarlo, ¿no? Pero en estos momentos de the new media, hablar de arte viejo, bien. Entonces el pensamiento de estos ensayistas, compendio de lo verbal y lo figural, es un tipo de reflexión que situada, y ahí volvemos a la interfaz, una reflexión, imagen, movimiento, que situada entre la literatura, el cine, la pintura y también, en última instancia, esa ciencia que ha perdido su rostro atávico, quizás nos lo puedas comentar, produce el enriquecimiento poético de un mundo. Yo no lo podía decir mejor. Bravo, vamos a aplaudir. Gracias, José María. A ver, el ensayo contra el método, o no contra el método, o sea, por un lado el ensayo y por otro el método. Claro, el método salvaguarda, porque ya de entrada, cuando lo adoptas, sabes que estás adoptando una serie de mecanismos que te garantizan llegar a un lugar determinado. Por otro lado, incluso mecanismos éticos, que ya están en el propio método, ¿no? Si sigues las buenas prácticas, pues llegarás a ese punto. El ensayo es mucho más arriesgado, es decir, el ensayo es un ejercicio de libertad, de perderse de alguna manera, de llevar contigo de la mano a quien te lee o a quien te ve cuando estás viendo un ensayo audiovisual, ¿no? Claro, ahí, entonces la ética es personal, del ensayista, es decir, no se acoge a nada, lo va a ir descubriendo, y en ese ir descubriendo sabe lo que puede estar haciendo bien o lo que puede estar haciendo mal. El rostro atávico de la ciencia. Yo me estoy dando cuenta,
de que no... A ver, he sido bastante crítico con el método científico, precisamente porque creo que, en fin, la ciencia ha funcionado muy bien y la tecnociencia todavía más, y la sociedad que tenemos se basa en esto, y sabemos que es absolutamente necesario que se base en esto. Basta más hablar más que de la medicina, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que el método científico ha acabado siendo tan hegemónico que ha colonizado todo tipo de pensamiento. Entonces parece que si no se piensa según esta idea de un método científico, que al fin y al cabo no deja de ser un idealismo, no se está haciendo algo adecuado. Y esto en la universidad lo vemos. Precisamente quizás estoy hablando más desde el punto de vista de la universidad. Y en la cultura. En la cultura en general también lo estamos viendo. Entonces, yo lo que me estoy dando cuenta es que cuando me interesa mucho leer textos científicos y textos sobre las formas en que actúan los científicos, y me doy cuenta de que la mayoría de los científicos no actúan según el método científico. Es decir, detrás está esa cuestión del método científico, lo decía Popper, de la falseación, etcétera, etcétera, pero en realidad están actuando más como ensayistas, es decir, como pruebas, errores, buscar un conjunto de tecnologías. Es decir, hoy en día muchos laboratorios no pueden funcionar si no tienen diferentes formas tecnológicas en los mismos. No es una sola, no es un microscopio o es un telescopio, sino que en todo caso el microscopio, el telescopio está unido a un ordenador, y el ordenador, lo que decíamos antes de la Tour, bueno, lo que surge de allá pasa al laboratorio siguiente, se forman conglomerados. Entonces en realidad el rostro atávico de la ciencia se ha perdido, porque era un rostro que no nos convenía. Por debajo de ese rostro resulta que hay una determinada libertad de pensamiento y de experimentación, etcétera, que puede ser perfectamente asumible por las humanidades y puede ser perfectamente asumible por el resto de la cultura. En este sentido yo hablaría incluso de una ciencia poética, en el sentido de que si los ensayistas audiovisuales o literarios, los pintores, lo que sea, los arquitectos, precisamente hay una exposición aquí sobre arquitectura que cuando uno la ve se da cuenta de la gran libertad que hay de pensamiento visual, sobre todo. Bueno, pues si hay esa forma, digamos, expansiva de deambular por las ideas a través de imágenes, etcétera, en este campo y también en el campo de la ciencia, o bien podemos hablar de una ciencia poética, tanto porque la ciencia es parte de la poesía y la poesía puede ser parte de la ciencia, ¿no? Sería una forma de entender, de avanzar un poco más en las dicotomías que también nos han acosado en el siglo XX, las dos culturas, ¿no? Snow, que nunca ha sido resuelto esto, ya no lo resolvió el propio Snow porque ya era tendencioso cuando hablaba de las dos culturas, porque lo único que estaba diciendo era que los humanistas tenían que aprender más ciencia, pero en ningún momento decía que los científicos tenían que ser más humanistas. Bueno, pues yo creo que por ahí. Pues en última instancia le podríamos llamar creatividad, sí, claro. Claro. Los micros, el micro, por favor. Abandonas el método preestablecido y entras en una dinámica poética, ya no te escudas volvemos a la ética, de una ética preestablecida. Entonces tú eres responsable de tus decisiones, entonces tú persigues tu propia ética. Y entras en el mundo poético, de poem, de hacer, siempre, claro, siempre pensando, ¿no?, este a priori ético, o sea, no por intereses particulares, sino por intereses, no digo individuales, o sea, no distingo individual de particular, no particular, sino o sea, para crear un conocimiento, o sea, entonces un nivel colectivo. Yo es que Josep María ya me tiene calado y sabe que sobre esto yo navego entre dos aguas, ¿no? Yo no estoy exactamente de acuerdo con lo que dices, sí, de ese equilibrio ético, sí, con la creatividad y esa reivindicación también, pero creo que hoy tenemos un problema grave precisamente cuando las ciencias dejan de ser ciencias, y creo que efectivamente los científicos deberían tener mucho más conocimiento de humanidades, me parece fundamental, pero es verdad que cuando uno examina la historia de la filosofía, creo que, como decía Christoph Koch,
han hecho muy buenas preguntas, ¿no? Los filósofos son muy buenos haciendo preguntas, pero las respuestas que nos han dado generalmente han sido desoladoras, ¿vale? Y creo que la ciencia lo que ha necesitado es hacerse grandes preguntas, le cuesta mucho hacerse grandes preguntas, muchas veces se pierde en esos métodos, en esos detalles que no llevan a ningún sitio, pero yo reivindico el método científico, creo que nos llevaría a sitios mucho más interesantes en muchos casos. Piensa a la práctica del salazo, ¿no? El salazo. O sea, quitar sangre para purificar, que viene de una lógica católica de purgar, pues que ha llevado más muerte que curación, ¿no? O sea, esto es un método científico curativo que viene de una idea. Yo al final estaba reivindicando precisamente una hibridación entre los dos campos, por lo tanto, esta sería la solución. Las respuestas desoladoras, yo estoy de acuerdo que los filósofos hayan dado respuestas desoladoras. Cambia filosofía por religión. Respuestas complicadas muchas veces y a veces así inteligibles, pero no desoladoras, porque habrían campos de pensamiento muy amplios que duraban siglos, ¿no? Y bueno, todavía ahora estamos de alguna forma hablando de Platón y Aristóteles, a veces nos vamos a los orígenes y ahí están los dos, como dos mentalidades importantes, ¿no? La ciencia es el ámbito del hacer, más que nada, más que de dar las respuestas, porque la ciencia no busca significados. O sea, lo que buscas es cómo funcionan las cosas y buscar las leyes. El significado, básicamente, porque si quieres hacer significados tendrá que hacer filosofía. Y esto lo científico lo tendría que saber, lo sabe y por eso no la hace, ¿no? Heidegger decía la ciencia no piensa. Quería decir muchas cosas, pero en realidad quería decir esto, no piensa porque no tiene que pensar, en el sentido de que tiene una serie de funcionamientos y los emplea. Pero ahora sí estamos también en una cultura del hacer. Es obvio que la práctica es muy importante hoy en día, pues nuestros alumnos lo están reivindicando constantemente y yo creo que con razón, en cierta manera, y además todas las tecnologías nos incitan a esta práctica. Y cuando hablamos de la interfaz, estamos hablando precisamente de una práctica, es decir, de un pensamiento que es práctico también, porque lo estás haciendo de alguna forma con tu cuerpo, con las manos y con tu cuerpo, porque el cuerpo actúa también. Y ahora cuando el ordenador desaparezca y se convierta todo en realidad aumentada o en hologramas, etcétera, en directo, etcétera, pues entonces más todavía el cuerpo, ¿no? Pero precisamente porque está esta cuestión del hacer también en el propio arte y en la propia cultura, bueno, pues ahí tenemos la ciencia que es la ciencia del hacer, pero también debemos reivindicar la ciencia del pensar, digamos. Unamos las dos cosas. Sí, pero no confundamos tampoco la ciencia con la tecné, porque efectivamente las bases de la filosofía, Platón, Aristóteles, era gente en el límite científico de su época, ¿vale? Entramos en el mundo de la complejidad y en pensar si realmente los filósofos deberían ser científicos y los científicos filósofos, porque para hacerse esas preguntas sí es necesario. Una cosa es la aplicación del método científico, pero todos sabemos y reconocemos lo que debemos a las humanidades en cuanto a la intuición. Los grandes descubrimientos muchas veces se han hecho a través de la intuición. De hecho, Feyerabend, cuando implica o reclama contra el método, su libro Contra el método, lo que reivindica es un modo muy diferente de evolucionar científicamente, incluso muy alejado de Kuhn y de los cambios de paradigma, de las revoluciones científicas. Y dice que esas intuiciones geniales deben llevar a cabo una reflexión. Y yo echo de menos esa reflexión en ambientes científicos también. O sea que yo creo que la crítica también va no solo a incorporar la ciencia, sino que la humanidad debería estar muy implicada en esos conceptos científicos. Lo que pasa es que en estos momentos, básicamente, la ciencia es muy tecnocientífica. Es decir, los científicos, digamos, pensadores de grandes ámbitos se agotaron un poco con Einstein y con la mecánica cuántica, porque y ahí en la mecánica cuántica ya gente como Heisenberg, etcétera, estaban ya abjurando de la visualización y por lo tanto entrando simplemente en el mundo de las matemáticas y olvidándose de todo lo demás. Yo no digo que esto sea malo, porque evidentemente, ya digo, vivimos en un mundo que los fundamentos son estos y necesariamente estos, pero no podemos decir que estamos delante del gran científico que piensa sobre el mundo, intuye nuevas formas. No, es que está todo industrializado y son laboratorios con unas finalidades muy concretas, ligadas muchas veces a tendencias políticas, etcétera. Por lo tanto, eso es una reconsideración que también hay que hacerlo. Mucho mejor que esos científicos pudieran opinar en lugar de las grandes corporaciones o gente realmente con una falta de cultura que es peligrosa. Pero yo reivindico esta especie de híbrido, es decir, que no el científico que sepa humanidades y el humanista que sepa ciencia.
una nueva persona que sea capaz de tener no esa doble mentalidad, una mentalidad hibridada entre las dos. Aquí hablas igualmente de esa hibridación crucial, que incluso con el ensayo fílmico, a través de los nuevos imaginarios, y algo muy interesante que con lo que hemos empezado, esa necesaria alianza entre formas lingüísticas y formas visuales. Digo porque es un tema que ha salido antes. Sí, verdaderamente. Y creo que, bueno, ahí está la forma interfaz, lo hemos por eso decíamos que la interfaz era una forma simbólica en cierta manera, porque explica muchas cosas, no es solamente ese dispositivo, digamos, que tenemos en el ordenador, sino que es una manera de organizar nuestra mente, y de ahí todo lo que ha estado saliendo en realidad iba hacia la solución híbrida que implica la interfaz. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Y esta ha sido entonces la primera sesión, Working Session Q&A, para esta segunda serie que estamos hablando sobre contenidos culturales y audiovisuales en línea con Internet, que es este nuevo ámbito en el que estamos inmersos. Y yo creo que, Josep María Català, nos has dado muchos motivos de pensamiento, direcciones. Muchas gracias también por los invitados asistentes que ya nos conocemos, y por este diálogo. Y Josep María, bueno, aquí están los libros, tus libros que continúan siendo tan estimulantes para todos nosotros. Y bueno, continuamos con estas Working Sessions, viendo qué podemos hacer desde la cultura en este entorno. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta un placer muy pronto. estar aquí. Gracias, y gracias a todos.